Dando inicio a lo que es el contenido y desarrollo del curso de Excel intermedio, vamos a ver lo que es la unidad número uno, la cual se titula Manejo de datos en hoja de cálculo de Excel. Esta unidad tiene por objetivo conocer los conceptos básicos sobre el manejo de datos en las hojas de cálculo de Excel, adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para conocer, manejar las funciones avanzadas más utilizadas de las hojas de cálculo de Excel y como objetivo principal organizar, relacionar y mostrar datos mediante el uso de las funciones y herramientas de filtro, subtotales y ordenamiento de datos, que es lo que vamos a realizar en esta unidad. Les recuerdo que toda la parte teórica y algunos ejemplos alusivos a la temática la van a encontrar dentro del material PDF de la unidad. Les recomiendo que descarguen cada material, cada ejercicio y que vayan guardando los links de los videos para que puedan pues ustedes implementarlo posteriormente en alguna otra situación externa al curso y puedan implementarlo de manera adecuada, ¿verdad? Porque si bien es cierto, estamos tomando un curso, pero esto requiere práctica y a medida pues lo vayamos aplicando es donde nosotros en realidad vamos a ir adquiriendo la destreza y la habilidad para poder comprender y tener como las habilidades para poder implementar cada uno de los temas que vamos a abordar en este curso. Entonces, dicho esto, eh, voy a dar algunos lineamientos antes de realizar el ejercicio número uno. En cuanto a las grabaciones de estos videos, a mí no me permite Windows grabar configuraciones, entonces lo que voy a hacer es cuando entre a una configuración a realizar alguna modificación o alguna instrucción, voy a tomar una captura de pantalla para que ustedes puedan visualizar y puedan ir desarrollando el ejercicio conmigo. Yo lo voy a ir describiendo y luego les voy a mostrar la configuración. Entonces ustedes pueden volver a retroceder el video para que puedan pues irlo trabajando conmigo y voy teniendo la configuración. Para este ejercicio número uno hay un material de apoyo que está debajo de lo que es el ejercicio. Recuerden que deben de descargar cada uno de los ejercicios dentro de cada link de ejercicio o actividad de aprendizaje. Ya están las plantillas creadas, solamente pues para que ustedes lo trabajen conmigo viendo lo que es este video. Entonces, creo que eso es básicamente lo que me faltaba decirles. Así que vamos a dar inicio con lo que es el curso y con lo que es el ejercicio número uno. En este ejercicio se muestran 8 hojas, incluyendo las instrucciones. Dentro de cada una de las hojas vamos a aplicar un tipo de configuración distinta. Entonces vamos a ir trabajándolo de manera ordenada, haciendo cada uno de los pasos. Y voy a tratar de explicar algunos conceptos o algunas informaciones o recomendaciones que ustedes deben de tener en cuenta al momento de aplicarlas. Entonces puede que el video sea un poquito largo, pero vale la pena tratar de aclarar cada una de sus dudas. Entonces, en orden por un criterio, se nos solicita que ordenemos la información por columna vendedor en forma descendente, es decir, de Z a la A, o sea, de mayor a menor. En este caso, lo que vamos a hacer es orden por un criterio. Se nos dice que lo apliquemos en la columna de vendedor. Y entonces, para aplicar un ordenamiento, la forma más rápida de acceder es en la pestaña de inicio, en el subgrupo de edición, en ordenar y filtrar. Le vamos a dar un clic, nos pide de manera descendente, es decir, de mayor a menor, lo que sería de Z a la A. Entonces sería la segunda opción en mi versión, ¿verdad? Depende de cada versión. Se muestran algunos iconos que son distintos o algunos pues tienen escrita la palabra como tal, descendente, ascendente, pero en mi caso pues solamente muestra los iconos y dice ordenar de Z a la A. Si ya pasamos el cursor sobre, entonces ahí sí nos muestra de mayor a menor, que sería lo que nos solicita en este ejercicio. Cuando le damos clic a el ordenamiento, siempre se nos va a poner un mensaje de advertencia donde nos va a preguntar si queremos hacer la ampliación. Entonces vamos a verificar únicamente de que la casilla de ampliar selección esté activa y vamos a dar clic en ordenar. Le voy a dar captura de pantalla para que sepan de lo que estoy hablando. ¿Qué es esto? Advertencia antes de ordenar. Ampliar la selección tiene que estar habilitada y le damos clic en ordenar. Con esto, lo que sucede en esta columna la voy a ir marcando para que ustedes vean la diferencia y corroboren que hayan aplicado bien su ordenamiento o filtro, depende del caso. Es que nos va a ordenar de mayor a menor, perdón, de menor a
de mayor a menor de manera descendente. Cuando hablamos de descendente estamos hablando de disminución, es decir, para Excel la Z es el valor máximo y la A es el valor mínimo. Entonces, cuando hablamos de descendente para texto, hablamos de que vamos a contar desde la Z hasta la A. Si no existiera, va a suceder lo que pasa aquí. Va a tomar la letra que está mayor y luego va a ir disminuyendo. Aquí podemos ver que primero tenemos a Suyama, que es la primera vendedora. Luego pasa a la letra P. Entonces aquí ya vemos la pequeña disminución o cambio, ¿verdad? Me gustaría mostrarles uno que es más para entender un poquito la lógica, que hay dos que son con la letra D. Aquí justamente vine a dar a ella, que la primera letra es igual, entonces pasaría a evaluar la segunda. En este caso la O es mayor que la A, por ende este vendedor se encuentra en la parte superior y luego da bolio en la última. Y en este caso en particular lo que haría es terminar con el vendedor Buchanan, que es la letra B, que sería la menor en este caso. Con eso tendríamos ya lo que es las instrucciones del ordenamiento por un criterio. Lo voy a dar aquí para irlo marcando. Luego vamos por orden por tres criterios. Dice que obtengamos la información por proveedor, por producto y luego por vendedor, todos en forma ascendente. Nos vamos a orden por tres columnas. Vamos a ver proveedor, producto y vendedor. Nos vamos a seleccionar toda la tabla. Este tip se lo voy a dar. Nos vamos entre la columna A y la fila 1. Vamos a encontrar un triángulo y le vamos a dar un clic y aquí se nos va a habilitar la selección de toda la tabla de la hoja de cálculo que tengamos. Luego nos vamos a la pestaña de insertar, perdón, de datos. Aquí vamos a encontrar el subgrupo de ordenar y filtrar y vamos a dar clic en el de ordenar. Aquí no van a ver la configuración, pero se la voy a describir y se la voy a colocar luego. Nos dice que ordenáramos por proveedor. Vamos a seleccionar por proveedor. Luego los valores en celda, que es lo que contiene la información, ese por default lo vamos a dejar de esta manera, no ocupamos cambiarlo. Y luego el orden sería de manera ascendente, es decir, creciendo o aumentando, es decir, de la A a la Z. Luego para agregar el segundo nivel, hay un botón en la parte superior de izquierda donde dice agregar nivel, le vamos a dar un clic, dice luego por, sería por producto, nombre del producto, luego los valores en celda lo vamos a dejar por default porque lo que queremos que filtre o ordene es los valores que están en la celda, y luego de A a la Z también porque nos pide de manera ascendente. Vamos a agregar el tercer nivel, nos va a decir siempre luego por y lo que es el vendedor. Luego los valores en celda y siempre de A a Z. Vamos a dar captura de pantalla para mostrárselos. A esta configuración me refiero. Entonces primero solo nos va a salir habilitada la primera fila, ordenar por proveedor, valores en celda A a Z. Luego al añadir o agregar el nivel siguiente, que es esta opción, nos va a salir el nombre, luego por, vamos a colocar nombre de producto, valores en celda A a Z, que es ascendente. Luego al añadir el otro nivel nos va a salir la tres filas, vamos a colocar el vendedor, valores de celda y A a la Z. Solo para corroborar, era proveedor, producto y proveedor. ¿Ok? Entonces voy a quitar la captura de pantalla. Y lo que sucede es que en la columna de proveedor va a empezar a hacer el filtro de A a Z. Entonces aquí ven, está correcto. Luego la de producto es la segunda. La voy a marcar aquí. Aquí no va a empezar con la A porque esta va a depender del ordenamiento principal de ella. Entonces una vez muestre primero los de la A, luego hay un criterio para que él pueda colocar solamente esos inicios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la L con el mismo proveedor, tenemos la B que va como en aumento, ¿verdad? Y luego sería por vendedor el ordenamiento, que también este va a depender de lo que es el nombre del producto. O sea, cada uno depende de la otra. La principal es la de proveedor, la que no depende de ninguna. Entonces así está ordenada de manera correcta, de manera ascendente como tal. Y las demás, pues de acuerdo a los criterios de proveedor, está ordenando el nombre de producto y el vendedor está ordenado de acuerdo a lo que es el nombre de producto. Entonces así nos debería de quedar la configuración del orden por tres columnas.
Ahora vamos a lo que es el autofiltro. Agregue autofiltro y filtre la información para ver solo los productos de la categoría repostería. Nos vamos a la pestaña de autofiltro, vamos a seleccionar toda la tabla, recordar entre el A y el 1 hay un triángulo para seleccionar toda la hoja de cálculo. Luego nos vamos a datos y esta ocasión ordenar y filtrar, pero vamos a utilizar la opción de filtro. Al darle un clic se nos va a habilitar automáticamente en la primera fila donde tenemos los encabezados de la tabla un iconito en cada una para que nosotros podamos desplegar la información que contiene. Entonces al desplegarla nos vamos a pedir a la categoría que es la que se nos solicita filtrar. La voy a seleccionar y vamos a encontrar en la parte de abajo que están todas las categorías que contiene, por ejemplo, alimentos procesados, bebidas, carnes, condimentos, granos, mariscos, etc. En este caso se nos pide que solo mostremos repostería. Lo que vamos a hacer es darle a seleccionar todo para eliminar todas las selecciones y no de seleccionar una por una. Y voy a seleccionar únicamente la palabra repostería. Le voy a dar captura de pantalla porque no sé si lo están viendo, pero acá lo están viendo en la captura. Aquí tenemos el triangulito de opciones. Luego nos van a salir aquí abajo todas las categorías posibles en este sentido. Y le vamos a desactivar todas, seleccionando todo nuevamente y habilitando por último solo repostería y clic en aceptar. La voy a borrar. Y aquí lo que van a observar es que en esta columna solamente se nos va a mostrar información que contiene la fila de categoría. Si ven, un punto importante con los filtros, más que todo, es que la información no se oculta, o perdón, no se elimina, sino que se oculta. Es decir, si nosotros quisiéramos volver a tener toda la información completa, le vamos a dar seleccionar todo y aceptar. Y aquí ven que ya vuelve la información a estar colocada nuevamente. Entonces, aquí también al lado izquierdo ustedes pueden ver que de la fila 1 pasamos a la 14 porque entre la 2 y la 13 no hay ningún valor que diga la palabra que coincida con repostería, que es la categoría que estamos buscando. Para corroborar que este está correcto, solamente tenemos que bajar y ver que solo se nos va a mostrar información por categoría. Aquí lo podemos ver también, por ejemplo, por ciudad. Si quisiéramos filtrar, solo seleccionamos la ciudad que queremos ver. El proveedor también, podríamos seleccionar solo el proveedor que ya está. Nos volvemos a la instrucción y aquí ya tenemos el autofiltro. Ahora vamos con el autofiltro personalizado. Dice que agreguemos un autofiltro y filtre las ventas menores a 1000 o mayores a 100.000. En este ejercicio es importante la palabra o, ya lo voy a explicar mejor en la configuración para que ustedes pues entiendan la diferencia entre estos operadores. O quiere decir que se debe de cumplir una o la otra y que si colocáramos y deberían de cumplirse las dos, pero no tenemos los dos valores en la misma celda, entonces no va a mostrar la información. Ya se lo voy a explicar mejor. Autofiltro personalizado, entonces nos vamos a autofiltro, vamos a colocar los filtros nuevamente, seleccionamos toda la columna, pestaña datos, filtro. Nos vamos al total de ventas, que es donde queremos filtrar. Aquí vamos a mostrar solo las ventas mayores a 100.000 y menores a 1000. Entonces nos vamos a la opción de filtro de número y filtro personalizado. Le voy a tomar captura de pantalla, no estoy segura si lo están viendo. Entonces sería de esta manera. Total y tenemos el menú de opción. Luego nos vamos a filtro de números y luego nos vamos a la última opción que es filtro personalizado. Voy a volver y aquí lo que vamos a tener es otra página, otra cuadro de configuración donde nos dice el total es igual a, ya viene preconfigurado de esta manera. Lo que vamos a colocar es lo que nosotros queremos establecer, que en este caso es que sea menor. Entonces vamos a colocar es menor que y vamos a escribir el número 1000 así como se escribe 1 ceros 1 y 3 ceros para que haya una coincidencia. No debemos de colocarlo con las letras de L punto porque eso es un formato, ¿verdad? Entonces colocamos el 1000 normal, ya les voy a mostrar la configuración. Ahora bien, salen dos opciones y o. Es lo que yo les decía. Si colocáramos y tienen que cumplirse las dos. Si colocamos o es menor que 1000 o es mayor que 100. Entonces, para que les muestre información deben de colocar la letra O. La otra opción es mayor que
Le vamos a seleccionar es mayor que y vamos a colocar los 100.000, ¿verdad? Sería 1 y 5 ceros. Le voy a tomar captura de pantalla y le damos clic en aceptar. Esta sería la configuración. Es muy importante esta parte del I o. Si ustedes dejan el I, no va a mostrar ningún dato porque tendría que tener la celda, esos dos valores, y no puede tenerlo. De ninguna manera pueden ser independientes, o sea, menos de que los unan, pero no va a ser ni 1000 ni 100.000. Y la otra parte sería que fuera mayor que 100.000. Entonces, importante el tema de la letra O. Lo vamos a ver también este tipo de condicionantes en la otra unidad de las funciones avanzadas. Le voy a dar clic en Delete. Y aquí en esta columna de las ventas o de total, vamos a ver la configuración que es que nos va a mostrar solo las ventas que cumplan estos criterios, es decir, que sean menores a 1000 lempiras y las que son mayores a 100.000, que aquí vamos a ver una. Otra forma de corroborarlo, podemos colocarlos aquí un ordenamiento de mayor a menor. Seleccionamos la columna, ordenar de mayor a menor. Vamos a ver que aquí todas estas cumplen con el criterio que son mayores a 100.000. No vamos a ver ninguna menos de 100.000. Y aquí las ventas todas cumplen con el criterio de que son menores a 1000. Entonces esta sería como la forma de corroborar que el ejercicio está bien. Eso del filtro lo hice solo para que vieran que es cuál es la utilidad y cómo pueden corroborarlo. Entonces aquí ya tenemos el autofiltro personalizado. Ahora vamos con los 10 mejores, que dice que agreguemos un autofiltro y filtre la información por las 5 mejores ventas. Es cierto que el filtro se llama 10 mejores, pero nosotros podemos configurar qué cantidad de datos queremos mostrar. Entonces vamos a hacer lo mismo, seleccionamos toda la columna de información o tabla de datos de la hoja de Excel, nos vamos a datos, nos vamos a filtro y vamos a seleccionar lo que es la columna de total. Vamos a filtro de número y 10 mejores. Le voy a tomar captura de pantalla para que ustedes lo vean. Filtro, luego en las opciones de total, filtro de número y los 10 mejores. Cuando ya estamos en la configuración de esto, nos va a aparecer un mensaje también de opciones, que ya se los voy a mostrar también, donde nos dice mostrar superiores o inferiores, son las únicas dos opciones que tenemos. Entonces vamos a colocar superior porque queremos los datos mayores. Y nos piden los primeros 5 elementos, entonces vamos a cambiar el 10 que sale por 5. Y en elementos, pues siempre vamos a utilizar elementos porque es lo que contiene la celda como tal. Vamos a dar clic en aceptar. Les voy a mostrar la configuración aquí. Mostrar superiores, 5 y elementos. Le damos clic en aceptar. ¿Qué es lo que sucede? Nos va a mostrar únicamente las primeras 5 ventas o las ventas superiores. Igual aquí lo podemos ordenar de mayor a menor para que ustedes pues lo vean mejor los datos, que son las primeras 5 ventas. Todas pertenecen a la categoría de carnes y las demás información o las demás categorías o ventas están ocultas, ¿verdad? No es que se ha perdido información. Por ejemplo, si ustedes quisieran seguir abordando, pueden filtrarlas por otro, por vendedor. Por ejemplo, solo hay 2 vendedores con esta categoría. Si solo quisieran mostrar uno, pues lo pueden hacer de esta manera. Y este sería pues el tema de los 10 mejores. Voy a marcarlo aquí. Ahora vamos, nos faltan los dos como más avanzaditos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el filtro avanzado primero. Dice que Davolio sean menores a 5.000 y su llama mayores a 100.000. Nos vamos a filtro avanzado. Yo lo primero que hago en este filtro normalmente siempre es habilitar un espacio sobre nuestra tabla de datos para establecer los criterios. Voy a añadir 4 filas dándole clic derecho a la fila y luego en insertar. Cuando ya tenga los cuatro espacios en este ejercicio, voy a copiar en la primera fila el encabezado de la tabla. Seleccionamos la tabla, control C y control V a partir de la celda A1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar los criterios. Se nos pedía que fuera el vendedor Davolio y su llama. Voy a copiarlos. Aquí la importancia también es de colocarlos tal y como están escritos, porque si lo colocamos con una letra de más o con un número de más o algún valor o una mayúscula o una minúscula, Excel es muy sensible a eso, entonces puede tomar que no existe en la tabla de datos esta información. La otra parte aquí sería colocar los criterios que sean mayor o menor que. Me voy a apoyar aquí con estos símbolos porque tengo un inconveniente en mi computadora con ellos.
ya que no me lo configura correctamente. Entonces la primera opción es que las ventas de Davolio, me voy a leer las instrucciones, sean menores a 5.000. Entonces vamos a colocar el símbolo de menor o igual y vamos a escribir 5.000 tal y como está. No vamos a escribir L ni nada porque eso es un formato condicional de moneda. Y la otra es que sean mayores a mayor o igual a 100.000. Vamos a ver, déjenme revisar aquí algo. Que sean menores a 5.000 y mayores a 100.000. Entonces no lleva el igual. Okay, hay que tener cuidado siempre con lo que nos está pidiendo. Menores que 5.000 de Davolio y Suyama mayores a 100.000. Tenemos aquí el 100.000. Ok, una vez tenemos esto, personalmente yo lo que hago es siempre seleccionar la tabla de datos sin incluir la tablita de encabezado que nosotros acabamos de crear. Esto con el fin de evitarme un paso más o algún error adicional en la configuración de este filtro avanzado. Entonces lo que voy a hacer yo es seleccionar la tabla como tal, pero no lo puedo hacer desde la opción que les había enseñado arriba porque hice esa tablita de criterios y no la quiero incluir en la primera parte porque no es correcto. Entonces una vez tengamos seleccionada la tabla, nos vamos a la pestaña de datos, nos vamos a ordenar y filtrar y vamos a encontrar a la par del filtro una opción que se llama avanzada. Ya les voy a mostrar la configuración y por qué yo seleccioné la tabla primero. El rango de lista automáticamente ya me va a aparecer seleccionado de la celda A5, que es esta, hasta la Q2160, que es la última fila. En rango de criterio, nosotros lo que tenemos que hacer es clic en el icono de la derecha para salirnos de la configuración y poder seleccionar esta tablita que nosotros creamos, que sería de la A1 a la Q3. Y luego, pues, solamente darle clic en aceptar. Ya les voy a mostrar la configuración aquí, qué fue lo que hice. Esta primera del rango de lista ya debe de aparecernos a nosotros seleccionada porque la seleccionamos antes, que es toda la tabla de aquí para abajo, ¿verdad? De pedido para abajo. Y el rango de criterio es esta tablita que nosotros creamos de la A1, que sería esta columna o esta fila, hasta la Q3. Entonces, esta configuración va a ser la misma para ustedes. Estos símbolos de dólar lo único que significan es que la tabla está fijada. No significan ningún otro valor. Fue porque nosotros lo seleccionamos antes. Entonces voy a quitar la captura de pantalla y les voy a mostrar qué es lo que sucedió aquí. En la columna de vendedor y de total, que es donde aplicamos los criterios, solamente se nos van a mostrar las ventas de Davolio y Suyama que cumplan esos criterios. Por ejemplo, de Davolio deben de ser todas menores a 5.000. Ustedes pueden verificar que aquí no van a encontrar una venta mayor a ese rango. Y de Suyama solamente las que son mayores de 100.000. Que aquí tenemos una, por ejemplo. Y creo que hay como 2 o 3 más, nada más. Entonces aquí no van a ver información de otro vendedor. Tampoco van a ver valores fuera de los criterios que nosotros establecimos. Acá hay otra. De 109. Entonces eso sería lo que es nuestro filtro avanzado. Aquí ustedes pueden cambiar, por ejemplo, si quisieran filtrar por categoría, toman una categoría, la colocan aquí y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Si quisieran filtrar por proveedor, copian el nombre del proveedor tal y como está en la tabla, lo hacen aquí y lo filtran. Por ciudad, cualquiera de las columnas, ustedes pueden hacer el filtro, siempre el procedimiento es el mismo y la función es la misma, porque aquí pues son los criterios que se nos pidieron, entonces fue lo que nosotros colocamos. Aquí tenemos ya finalizado el filtro avanzado, entonces nos quedarían solamente los subtotales. Lo voy a marcar porque ya lo vamos a terminar. Ok, en subtotales lo que vamos a realizar primero siempre va a ser ordenar la columna que vamos a trabajar. En este caso nos pide los subtotales por vendedor. Entonces el ordenamiento es el primer paso que hicimos. Seleccionamos la columna que vamos a trabajar. En este caso sería la F. Vamos a seleccionar toda la información de ella. Nos vamos a inicio, al grupo de edición, ordenar y filtrar. Aquí pueden ustedes hacerlo a su gusto, de A a la Z o de Z a la A. Para mí es irrelevante en la puntuación. Lo importante es que estén agrupados los datos, ¿verdad? Que no estén regados. Luego lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla
siempre con el tip del triangulito. Y luego nos vamos a ir a la pestaña de datos, al subgrupo de esquema. Aquí vamos a encontrar la palabra subtotal. Entonces le vamos a dar, yo les voy a decir más o menos qué es lo que vamos a colocar y luego ustedes lo ven en la configuración que le voy a tomar la captura de pantalla. Entonces nos pide que para cada cambio en vendedor, que es la columna que vamos a trabajar, usar la función de suma. Ustedes aquí van a tener todas las funciones de promedio, recuento, etcétera. Pero aquí veremos un subtotal, entonces es una suma. Y vamos a seleccionar la columna de total para agregar subtotal a la columna de total, es la única que debe de estar habilitada. Las otras dos opciones que aparecen abajo habilitadas las vamos a dejar por default y vamos a dar clic en aceptar. Entonces, aquí esta es la configuración. Ok, entonces para cada cambio en vendedor vamos a utilizar la función suma y luego el total sería lo que vamos a aplicar y estas las vamos a dejar por default. Entonces vamos a eliminar aquí. Y lo que va a suceder en este ejercicio es que se nos va a habilitar en la parte izquierda un menú que vamos a ir trabajando por vendedor. Por ejemplo, aquí tenemos a Puchaná, tenemos su subtotal. Cuando miren un asterisco de esta manera, lo único que quiere decir es que la tabla o la columna está muy pequeña, la hacemos más grande dando doble clic o arrastrándola. Entonces aquí nosotros podemos disminuir para que ustedes vean la funcionalidad del ejercicio. Lo voy a hacer para cada uno de los vendedores para que ustedes puedan ver qué es lo que hace el ejercicio como tal. Así que denme un segundito para irlos identificando y reduciendo. Me falta la última. Lo voy a hacer para que ustedes lo entiendan mejor. Ok, aquí ya tendríamos los subtotales por vendedor, que serían los siguientes. Siempre se nos va a añadir un total general abajo, pero bien abajo, que hay que buscarlo y lo que hago yo, porque si lo resumo aquí me va a cerrar todo, es eliminar todas las celdas que aparecen entre los datos que yo tengo y ese subtotal. Las elimino y bueno, luego aquí para cuestiones estéticas lo voy a copiar el formato que sea más grande y le voy a colocar formato moneda. Entonces lo que hace este subtotal en realidad es agruparnos la información por el vendedor. Aquí si nosotros ampliáramos el más, nos saldrían todas las ventas del vendedor que configuramos. Prácticamente eso sería pues el contenido de esta primera unidad, así quedaría el ejercicio como tal. Y esto sería pues todo lo que tendríamos que realizar en este ejercicio número 1.